Buenos días, buenas noches, queridos amigos de Contexto. Sí. En esta ocasión tenemos en nuestro programa semanal de los jueves con nuestro amigo y analista, periodista de muchos años, de mucho fuste, Pedro Batista Cava. Y Covarrubias. Y Covarrubias también. Como todas las semanas hemos dedicado un programa para analizar elementos de la coyuntura política, de la coyuntura económica, de la coyuntura social, porque en nuestro programa, al ser un programa básicamente temático, que no va a los temas de coyuntura, que pueden estar vinculados con la coyuntura. Por ejemplo, hace unos días hicimos uno sobre los resultados de las elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en Argentina. Entrevistamos a un buen amigo en Argentina que desde allá, a través de Skype, nos analizó esa coyuntura internacional. Pero como ustedes saben, este programa es un programa de temático. No es un programa del análisis diario de la coyuntura, ni de noticias del día a día. Pero entendemos que con la coyuntura que está viviendo el país, se hace necesario, claro. Y en general, aunque después que pase esta coyuntura debería mantenerse, seguir analizando la coyuntura económica, política y social internacional, pero también de la República Dominicana en particular. Y como todos sabemos, estamos abocados a un proceso preelectoral, primero de las primarias de los dos grandes partidos, que son los únicos que van a ir a primarias, uno abiertas y otro cerradas, el PLD y el PRM, y además, a partir de ese proceso, será establecido entonces los candidatos oficiales de cada agrupación política y las alianzas para, en caso de haberla, y las alianzas para las elecciones nacionales, municipales de febrero y presidenciales y congresuales de mayo. El 17 de mayo del próximo año. Así que estamos en una coyuntura muy política. Sí, pues, es verdad. Muy política. Y en ese sentido, como comentaba recientemente nuestra compañera Mónica Gutiérrez Fiallo, es increíble cómo aparece dominado el escenario nacional por los debates internos en el PLD. Primero, el PLD tiene 11 precandidatos. Así es. Y dentro de ellos tiene varios que se adhieren directa o indirectamente al presidente Danilo Medina, a su corriente dentro del PLD, y está también el expresidente Leonel Fernández, que ya de por sí es una figura que encabeza una de esas corrientes, de las dos importantes que hay dentro del PLD. Hay otros, porque está Melanio Pared, que tiene una corriente institucionalista o pretende construirla, etcétera. Está también el doctor Domínguez Brito, que aparece muy bien posicionado. Muy bien valorado por la sociedad. Valorado y posicionado dentro de las primeras encuestas que comienzan a aparecer, dentro del desbalance que existe. Por ejemplo, el lunes pasado salió un tracking semanal que va a publicar la cadena hermana y amiga de noticias CDN en alianza con la firma New Link. Y los resultados de ese tracking, no vamos a decir encuesta, de ese tracking, y son 11.750 llamadas telefónicas que se hacen cada semana. Sí, y no es al azar, acuérdense aleatorio. Que para poder es aleatoria y lo hacen de la manera siguiente. Acuérdense que la sociedad dominicana, como todas las del mundo, está estratificada. Y al estar estratificada,
se sabe que un determinado porcentaje de la población corresponden a cada estrato económico y social. Así es. Entonces, ¿cómo se hacen esas encuestas? Bueno, en Estados Unidos y en Europa todas las encuestas son por teléfono. Sí. Todas. Sí, pero parten de esto que les digo. Ellos dividen la sociedad en estratos, a esos estratos le asignan el porcentaje que representan a la sociedad. Y en base a esa ponderación, entonces, se le hace tal cantidad de llamadas de las 1.000 que están programadas. O de 11.000. Pero pongamos que sean 1.000. Sí. Pongamos que sean 1.000 de esas, a eso se le aplica, por ejemplo, al extracto clase media, o media, o media baja. O alta. O alta. Así es la cosa. A cada uno de esos, según su composición, según su expresión en porcentual, se le asignan. Entonces, por eso es que son tan representativas. Casi siempre aciertan en un plano bastante certero, bastante cercano a la realidad. Esta primera entrega del tracking. Eso fue un tracking. Del tracking CDN New Link nos dio este resultado que vamos a ver en pantalla ahora, que es la cantidad de personas que piensan votar en las primarias de los partidos políticos en octubre. Y sorprendentemente da casi un 56.8, una cifra muy alta de personas que tienen la intención de votar. Es decir, prácticamente una cantidad similar a la que votan en las elecciones nacionales. Sí, así es. Y fíjate cómo que todavía, 60, y fíjate 65, cómo el 18% que no sabe pudiera alimentar el No, podría llegar a ser un 75%. Exacto. Con el 18.2% que no sabe. Y hay un 25% que dice que momento no sabe. Que no. Entonces, esa es la intención del universo de asistir o no a estas primarias, que vuelvo y repito, son de dos partidos políticos. Entonces, dentro de esos dos partidos políticos hay una que es la del PLD, que se supone que de estos 11 candidatos quedarán muchos menos, quedarán 3 o 4, Sí. Porque algunos no se retirarán probablemente. Sí. Pero hay un acuerdo por lo menos de 6 de ellos, puede llegar a 7, en hacer unas encuestas para determinar de esos 6 o 7 cuál es el mejor posicionado y así, diríamos, ser la cabeza para enfrentar. Yo no estoy muy seguro que esa encuesta se dé. ¿Que no se va a dar? Mira, bueno, no, déjame entrar una serie de consideraciones. Pero no, sigue. Mira, llamó mucho la atención, para comenzar analizando el tema interior del PLD con el asunto de la definición de la candidatura. Llamó mucho la atención que el sector danilista, representado en el Congreso y específicamente en la Cámara de Diputados, pero representada en el partido, porque fue una decisión evidentemente determinada por los altos mandos, comenzando por el propio Danilo Medina, sí, de no cumplir un compromiso, un acuerdo que se hizo con Leonel Fernández de turnar la presidencia desde el 2015. Sorprendentemente, ese acuerdo no está suscrito entre los 15, no aparece. Fue un acuerdo que Leonel y Danilo adoptaron, comunicaron al comité político. El comité político todos lo firmaron, los 35 miembros. Sí, porque el acuerdo realmente lo adoptaron Leonel y lo informaron al comité político. Dijeron, bueno, si ustedes están de acuerdo, pero ayer oí a Reinaldo Paredes revelar que el acuerdo lo llevaron ellos dos. Sí, pues son las dos facciones importantes. Tú me dirás, bueno, pero con eso se pone en peligro la unidad del PLD. Y yo digo, no, lo que sí está representando esa acción es una medida precautoria del danilismo para que no se produzca una barrida. ¿Por qué? Porque los indicadores de esa encuesta New Link que tú mencionas y lo que uno sabe por propia experiencia indican que Leonel Fernández va a ser electo mucho a poco candidato del PLD. ¿Tú piensas? Y que eso puede tener una repercusión tal hacia adentro del PLD que se creen las condiciones para una barrida, tanto en las elecciones de febrero como en las elecciones
de mayo. Pero fundamentalmente las elecciones de febrero, porque ya eso te indicaría cómo andan las cosas. Mira, no vamos a tampoco a ser tan infantiles como para afirmar que Leonel dependía de la presidencia de la Cámara de Diputados, un presupuesto de 3.000 millones de pesos para el año. Más que muchos ministerios. Con una cantidad enorme de instrumentales de movilización, automotores, personal. Y representación en todo el país porque los miembros están distribuidos por todo el país. Es verdad que eso le ponía un instrumento de trabajo político de un poder enorme a Leonel, a su tendencia. Ajá. Y que eso le iba a significar. Pero tampoco, y te quiero sacar en claro, que no era imprescindible. Leonel es un expresidente 3 veces y por tanto tiene suficiente, no solamente apoyo en su propio partido, sino también recursos. Lo que pasa es que esto estuviese incrementado su capacidad de movilización. Yo creo que el presidente, cuando autorizó mantener a Camacho ahí, el presidente Danilo Medina, lo que se está adelantando es a los posibles efectos de una barrida. ¿Cuál es la barrida? Cuando 2 equipos se enfrentan y acuerdan una serie de 3 o 4 partidos, se lo lleva todo. Sí. Entonces, mira, yo creo que pasó eso. Otra cosa que yo creo que pudiera estar aconteciendo aquí es que Danilo ya, después que no pudo pasar la modificación a la Constitución y por tanto su repostulación, está tratando de dejar suficientemente atada su presencia en el PLD y en representación de órganos públicos, Congreso, Justicia, de sus seguidores como para hacer, por tanto, una fuerza política que le sobreviva a un próximo gobierno, que como todo indica y como dice esa encuesta, la va a encabezar el PLD. Pues vamos a seguir viendo los datos de este tracking, de este llamado tracking. A prueba esos conceptos. Vamos a ver la próxima gráfica, por favor. Entonces, en las primarias de cuál partido piensa votar, aquí te da la simpatía, más o menos. Más o menos no, te da la simpatía de los 2 grandes partidos. Y dice que el 61.1, una cifra bastante alta, piensa votar en las primarias del PLD, que son abiertas, por eso más personas piensan hacerlo también ahí. No tiene que estar inscrito, no tiene que tener esa. Y casi un 40%, un 38.9%, lo piensa hacer en las primarias del PRM. Vamos a ver la próxima gráfica, por favor. Entonces, ahí está por la composición de edades, de partidos políticos, más allá del PLD y el PRM, se incluye al Partido Reformista, al PRD y a otros. La siguiente, por favor. Esta es la que define la situación dentro del PLD. ¿Y qué dice? ¿Por cuál de los candidatos usted votaría en las primarias del PLD? Y ahí aparece el doctor Leonel Fernández con un 58.5%, el señor licenciado Gonzalo Castillo con un 17.7% como el siguiente, es decir, prácticamente 5 veces de diferencia. Y el doctor Francisco Domínguez Brito con un 9.1%, Andrés Navarro con un 6.4%, Carlos Amarante Baret 3.3%, Reinaldo Parejo un 2.6%, Temístocles Montajo un 2.1% y Radamés Segura con un 0.4%. Esa me gustaría escuchar tu análisis. Bueno, yo me adelanté a esos cuadros, te hizo ganar. Mira, eso te da una barrida, Leonel se va fácil en una convención interna. Y ese cuadro difícilmente se pueda modificar de aquí al 6 de octubre. Probablemente habría que sumar a los otros. De aquí al 6 de octubre difícilmente se pueda modificar ese cuadro. Es decir, que terminaría 60-40 o 60-30 y pico. Pero lo que sí es cierto es que ahí no hay posibilidad alguna de modificar esa preferencia. Porque el tiempo no da. Bueno, hay una serie de cosas, de recursos de movilización,
de dinero para llevar a la gente a votar, de que se van a poner a prueba, incentivos, sí, etcétera, que se van a utilizar. Y que lo va a usar también Leonel. O sea, Leonel se va a cruzar de brazos. No sé, yo no sé. Se va a cruzar de brazos. Mi rol aquí es de interrogarte. Sí. Y yo te agradezco porque aquí puedo decir cosas que en Diario de Cuatro no puedo decir porque allí soy entrevistador. Mira, creo eso, lo creo firmemente. Creo también que lo que mucha gente teme es que la confrontación entre Leonel y Danilo es definitiva y va a terminar por la división del partido. No lo veo a la vista. Lo digo con honestidad. No lo veo a la vista. No. Y además de eso, te fui sincero. Yo comenté, incluso a algunos amigos cercanos, le dije, mira, yo no creo que sea tan imprescindible antes de la votación, para Leonel que le confirmen la presidencia de la Cámara de Diputados. A mí me parece que el danilismo está muy golpeado, se siente en una situación arisca con respecto a no haber podido pasar la reelección. Demasiado. La modificación. La modificación a la Constitución. Demasiado interés se puso en eso. Y esa frustración tú tienes que irla amainando. Porque lo que más importa aquí es que el PLD recupere su unidad y vaya de manera unida a las elecciones tanto de febrero como de mayo. Vamos a una pausa y seguimos con este tema en el siguiente segmento. Bien, amigos, continuamos en este programa regular de los jueves con nuestro querido amigo Pedro Cava y hemos visto, estamos analizando los resultados que arroja la encuesta de tracking que iniciará semanalmente CDN con la empresa de seguimiento de opinión New Link, ya conocida aquí en el país. Y hablábamos de los resultados en el PLD. Tú decías que eso es muy difícil modificar. Es muy difícil, en un tiempo corto, lógicamente. Sí, porque es un mes y medio que falta. Yo no creo que quede mes y medio ya. ¿Hoy qué día es? Porque el lunes próximo estamos una semana para terminar ya agosto. Agosto termina la semana que viene. Ya es un mes entonces. Es un mes lo que queda. Entonces, mira, esa es la situación. Me parece que hay zorros, trabajadores políticos con tanta experiencia acumulada como Danilo y Leonel, que tú no lo vas a sorprender con acontecimientos, hombre. ¿Tú crees que Danilo no prevé lo que va a pasar? ¿Tú crees que hay una serie de pasos que se están dando que son aconsejables para preservar posición de influencia y de Pero mando? es una gran prueba que tiene de arriba el PLD de ante esta crispación y tensión que se creó en torno a la reforma constitucional y en torno a las primarias ahora ya sin la participación directa del presidente Medina para mantener su unidad. Yo creo que un partido que ha gobernado concluirá este 2020 habiendo gobernado 20 años, 5 periodos de 4, 3 de Leonel Fernández y 2 de Danilo Medina. Siempre su gran activo ha sido que por más diferencias internas que se tengan, de una forma u otra se mantiene unido, no estalla en pedazos, como pasa en muchos países y en muchos partidos en el mundo y en América Latina en particular. Y oye, es verdad de que no se dice, por ejemplo, con respecto al PLD. Tú sabes que la decisión de Danilo y de sus seguidores de procurar una primaria abierta, o sea, con el padrón de la Junta Central Electoral, se basó en la afirmación de que no era creíble el padrón, entre otras cosas porque quien lo conformó mayormente fue una secretaría de organización que dirigía Félix Bautista. Pero tú sabes cuál es la verdad. La verdad es la verdad, la que no se confiesa. ¿Cuál es? Que la base organizada del PLD, la que tiene
continuidad en el trabajo político dentro del partido, la que es de origen PLDista y más lo que se le ha sumado, se siente desagradada con Danilo. ¿Cómo así? Que no era fiable una consulta interna, se la ganaba a Leonel. Ellos lo saben muy bien. Tú sabes, por una razón muy sencilla. Mira, Julio, no hay gobierno que pueda cumplir con las expectativas que se hacen a las bases del partido oficial. No hay gobierno. No alcanza. No da. Recursos. No da. El presupuesto. No dan. Siempre. Ese es un gran problema, Pedro, porque el problema del clientelismo va a carcomer el país. Es un problema y un problema que es una realidad nacional. Entonces hay un sentimiento en muchos sectores de la sociedad de que sus aportes en la forma de impuestos, porque son, como dicen los americanos, son objeto de clientelismo, de uso clientelar. Dinero, dólares. Son de uso clientelar. Mira. Se usan para clientelismo. Sí, porque la otra cosa que tenemos que aceptar de la sociedad dominicana es, aquí hay muchas formas de ascenso social. Un título, un emprendurismo que sea realmente novedoso y en el cual tú empleas una serie de recursos. Pero la verdad de las verdades es que es el Estado y la activación política la que te da más rápido ascenso social. ¿O no? Sí. Entonces, vamos a seguir analizando. Si seguimos analizando, vamos a terminar con lo siguiente. ¿Cuál es el problema severísimo que enfrentan líderes políticos de visión, con condiciones de estadistas, como Leonel Fernández y Danilo Medina, que saben que eso es así y saben otra cosa? Que usted no puede echar a un lado los recursos externos de la sociedad para pretender dirigir una administración pública. En un estado como el dominicano, donde el gobierno pesa demasiado en el conjunto económico. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Pues cuando incorporan personal extrapartidario a las funciones de gobierno, saben los riesgos que están corriendo, pero saben también de la imprescindibilidad de ellos. No pueden prescindir de recursos externos calificados para dirigir. Entonces, ¿qué problema enfrentará Leonel en caso de ser electo presidente? ¿Cuál problema? Bueno, una de las cosas que está a la vista es la siguiente. La sociedad dominicana se ha rejuvenecido. Los jóvenes de hoy, profesionales, no tienen por qué conocer lo que pasó en la década de los 90, lo que dio origen al proyecto de poder que inicia con mucha fuerza en el 90, cuando Bosch asiste a un proceso comercial y prácticamente le arrebatan la presidencia. O sea, tú no puedes pedirle a cada muchacho que tendrías tú que tener, 30 años, y de los cuales la mitad con uso de razón. ¿Y dónde están? No, eso no conocieron lo que pasó. No. ¿Qué pasa? No, de hecho hay hechos de la historia reciente que son desconocidos, que la mayoría de los jóvenes no lo conocen. Entonces, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa? Uno habla, por ejemplo, la división del PRD en el 86. Hace 33 años en el 86. Pero no saben lo que pasó en su detalle en la sociedad dominicana y política de los años 94 al 96, que dio paso al PLD al poder, el papel protagónico de Joaquín Balaguer y del propio Juan Bosch. Mira, ahora, ¿cuál es la prueba que tiene Leonel? Darle cabida a esos jóvenes en una nueva administración. Y al mismo tiempo ser, consecuente con la base de su partido, que le advirtió a Danilo, porque lo puso claro a Danilo y a sus seguidores, que si iba a una consulta interna con el padrón del PLD, Leonel se la ganaba. A él o a cualquiera. Porque se volvieron otra vez a lo que fue el paso de Leonel por el poder tres gobiernos, y además a confiar en que Leonel sí le reivindicaría en los planos en que no lo hizo Danilo, que no le alcanzó, hombre. No le alcanzó. Hay un aspecto de que es otra cosa en este segmento. Esa es una cosa, y la otra que yo creo que también Leonel tiene clara. Un gobierno del PLD tiene que afrontar los retos de la modernización, y eso solo es posible con los recursos
recién formados y actualizados de la juventud científico-técnica del momento dominicano. Así es. Y eso lo sabe Hay él. que rejuvenecer el Estado. Y eso lo sabe, y eso lo sabe tanto que Funglode es una expresión concreta de eso. Sí, es verdad. Es un think tank. Sí, Funglode es el think tank que Leonel previó con muchísimo, por eso que es un estadista. Sí. Con muchísimo tiempo que iba a ser necesario. ¿Del 2000 hacia acá? Sí, del 2000 para acá, Leonel comprendió eso perfectamente. Y por eso es probablemente la persona mejor preparada. Hay un aspecto para asumir que el sale poder. en este tracking, en esta encuesta de New Link, y es el posicionamiento de los otros candidatos. El doctor Leonel Fernández sale con 58.5, pero los otros salen. Vamos a ver primero ese cuadro. Gonzalo Castillo. Vamos a ver ese cuadro. No, tú dices interno, pero. Interno, dale para atrás. No, ese es el interno, tú lo pusiste. Yo lo sé, pero yo quiero analizar lo que no es Leonel. Lo que no es, tú quieres sumarlo todo, lo que no es Leonel. Sí, me da 41%. Ah, bueno, míralo ahí. Que son Gonzalo Castillo como puntero con 17.7. En segundo lugar, el doctor Francisco Domínguez Brito con 9.1. En tercer lugar, Andrés Navarro con 6.4. Eso suponiendo que se mantengan unidos. 3.3 a Carlos Amarante Baré, Reinaldo Pared con un pequeño 2.6. Y Temístocles Clemontá con un 2.1. Eso es muy coyuntural. Sí, de acuerdo, pero eso es lo que han venido dando casi todas las encuestas. Lo que dice, no marcan, que tú decías el otro día, no marcan. Bueno, aquí marca. Y hay algo sorprendente. Políticos de vieja data, como es Reinaldo Pared, que ha sido N veces presidente del Senado de la República, secretario general del partido, que solo marca un 2.6. Temístocles Clemontá, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo en los 3 gobiernos del presidente Fernández y en el primer gobierno del presidente Danilo Medina y después ministro de Industria y Comercio. Es decir, ha sido 15 años ministro. Te voy a hacer una pregunta en respuesta a esa interrogante que tú Carlos haces. Amarante Baré, ministro de Educación. Entonces, que esos políticos, miembros del comité político, ¿te sorprendería, menos que... te sorprendería si esos mismos políticos para un proceso comercial venidero aparezcan con mucho mejores puntuaciones? Mira, futuras. Para el 2024, pongamos por acá, 2024. Mira qué es lo que pasa. A mí me Mira llama, qué es lo que pasa. me El llama electorado, la población dominicana y el electorado en particular dominicano es muy pragmático. Es que considera que debe ir Leonel y no quieren entusiasmar a nadie más. Y eso que tú ves que tiene Gonzalo es un efecto de opinión, movimiento, manipulación de opinión pública. Porque él no es un político. Él no es un político que haya trabajado eso. No. Eso es una percepción de que el presidente está atrás. De que él es el delfín. El delfín. O sea, eso ni siquiera es real. Pero bueno, déjalo así, porque esa es la expresión de un sentimiento en ese momento. Pero yo te digo, es que decir, eso... todos juntos marcan 41. Sí, es decir, que son 16 puntos menos. Porque ven que la garantía de proseguir con el PLD en el poder, que sigue siendo la fuerza política mayoritaria. Lo dice ahí, 61%. Ajá, es Leonel en este momento y no otro. Eso no es ocurrencia de nadie. Bien, una cosa que te quería advertir. Cuidado, ¿tú crees que van a ir todos unidos? No sé, eso es lo que ellos han dicho. ¿Tú crees? Es lo que ellos han dicho. Yo no puedo interpretar eso. Yo me atengo. Yo no estoy seguro. ¿Tú no estás seguro? ¿Por qué? Porque se han desarrollado dentro del PLD individualidades, liderazgos políticos, que tú no lo vas a entregar así por así. Mira, tú sabes lo que dicen todavía los 6, que Gonzalo no forma parte del acuerdo. Sí, eso es lo que se. El otro día explicó, creo que fue Temístocles Clemontá, en una entrevista en el diario Libre, donde él cuenta que se reunieron con el presidente Medina, que acordaron al día siguiente del discurso de que ellos iban a seguir con su campaña, que iban a hacer una encuesta para elegir el que esté mejor posicionado. Pero eran esos 6. Dice, podría agregarse otro.
Y dijo, eso quedó abierto. Eso quedó abierto. Pero eso tendría, según Reinaldo Párez Pérez, secretario general, que ser objeto de un acuerdo. Así es. Y según Temístocles, que ya tienen identificadas y va a ser pagada por ellos, no por la tendencia del danilismo, las encuestadoras. Fíjate cómo ellos quieren ir estableciendo ya una clara separación de lo que ha sido su esfuerzo de trabajo político con respecto al poder central, o sea, al poder ejecutivo, al danilismo. Sí. Ya ellos quieren... ¿Por qué? Porque son 30, 40 y 50 años de trabajo político que tú no puedes donarlo. Tú no puedes donarlo. Además, una de las cosas, por eso yo nunca he querido ser militante partidario. Yo tengo mi simpatía y no la escondo. Nadie lo puede. Pero no me someto a la disciplina de un partido por lo siguiente. Tan pronto tú haces eso, se te inocula el mosquito de la individualidad y te dice, tú eres presidenciable. Y comienzan entonces un paquete de gente a decirte, mire, yo te veo a ti en condiciones, aspira a esa cosa. Pero un regidor, ya está. Entonces, eso pasa también con muchos de esos que están en ese cuadrito que están ahí. Hay algunos de ellos que se lo creen, pero no tienen las condiciones. Y además el pueblo que sabe muchísimo, diferencia de inmediato, quién tiene y quién no tiene condiciones, olvídate de eso. Ahora, ahí hay en ese cuadro políticos que lo puede sorprender a ustedes dentro de 3 o 4 años encabezando preferencias, casi así. Sí. Es un asunto de pragmatismo del pueblo dominicano, que dice que en este momento usted no puede ir, va aquel, y te lo pone, te lo eleva. Sí. Vamos a seguir con los resultados de la encuesta que deberíamos completar en este programa para poder ver la opinión según esta encuesta New Link CDN. ¿Cuál es el siguiente cuadro? Hello. El siguiente. El siguiente. No, ese es el de atrás. El siguiente. El PRM. El PRM hay una clara preferencia por Luis Abinader, que tiene un 75.1% dentro de aquel 39% de los que... Lo que se va a acentuar más después de fracasar el proyecto de modificación de la Constitución, porque estaba claro que existía determinado acuerdo político entre Danilo Medina e Hipólito Mejía. Sí. Como fórmula alternativa. 75.1 a favor de Luis Abinader. Esa preferencia de Hipólito va a bajar mucho más. Hipólito Mejía, el expresidente Hipólito Mejía con un 21.6, Wellington Arnaud, el hijo de Winston Arnaud, del fallecido Winston Arnaud, 1.6, y no sé quién es Ramón Emilio Concepción, dice 1.6. Entonces ahí está muy clara la situación. Sí, muy clara, muy clara. Muy clara, es decir, del PRM el candidato será Luis Abinader. Y hay que contar eso. Y aparentemente el presidente Fernández lo será del PLD. Entonces habrá una confrontación renovada entre Luis Abinader, que fue el que enfrentó a Danilo Medina en el 16, y Leonel Fernández, que sería, según esta encuesta, el candidato del PLD. Así es. Eso es lo que pintan los eventos. Entonces, difícilmente ese cuadro cambie de aquí al 6 de octubre. Sí, que es muy poco tiempo. Es muy poco tiempo para tú producir un cambio sustancial en esa situación. Sí. Muy poco. Sí. Bueno, mira, yo no sé si tú quisieras hacer acopio del importantísimo informe que... Eso lo vamos a ver el próximo, el del FMI, ¿no? Pero si tú no aprovechas el tiempo desde ahora, no te va a no, pero alcanzar. Ya me están llamando a una pausa. Entonces vamos a la pausa y volvemos con el informe del fondo. Muy bien. Bien, amigos, continuamos con este programa ya regular con el amigo y periodista Pedro Cava sobre el análisis de la coyuntura, y no podemos dejar pasar
este programa sin dedicarle, aunque sea este segmento, a la publicación in extenso, porque ya había sido publicado el comunicado resumido en junio, la primera semana, el 5 de junio del 2019 pasado, hace 3 meses, el informe sobre el llamado artículo 4 del convenio constitutivo del Fondo Monetario Internacional con la República Dominicana. Hay que explicar qué es eso, porque mucha gente no entiende qué es lo que es. El convenio que estableció el Fondo Monetario Internacional establece que todos los países miembros, todos, sin excepción, el fondo hace una revisión de su economía anualmente. Y ese es el artículo 4. La gente dice, artículo 4, ¿qué artículo 4? Hay economías que deben ser revisadas más frecuentemente que otras. No, algunas que son trimestrales, las que tienen acuerdo. Sí, esas son trimestrales. Las que pudieran estar supuestas a entrar a algún acuerdo para mantener su estabilidad, lo hacen semestral. Y la que se las considera fiables en su aplicación de política la hace anual, pero no pasa de un año. A todas las economías se las revisa. Todas. A todas, no importa el nivel de desarrollo que tenga. Incluyendo los Estados Unidos, los se países pasa europeos. Anualmente una revisión. Todos los miembros. Mira, a mí me parece ese informe, para aprovechar los minutos que nos quedan, sumamente valioso para el país. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque demuestra lo exhaustivo que es el fondo. El que se lee ese informe de 50 y tantos páginas se da cuenta que no hay una sola frase contenida en ese diagnóstico. Algunas de ellas interesadas. Acordémonos que el fondo representa a las grandes potencias. Y detrás de la gran potencia, bueno, Estados Unidos y Europa. Y detrás de los grandes grupos económicos. Claro. Que lo que quieren, financieros. Hablemos claro, los grandes grupos financieros del mundo. Por tanto, usted lee eso con un poquito de sal, un granito de sal, para coger y dejar. Pero me sorprende lo exhaustivo que es. Los órganos especializados, los mecanismos de evaluación. Uno de los, así como hablamos de, tú referiste a Funglode como un think tank importantísimo en el país que está educando desde hace casi 20 años y formando a unas nuevas generaciones. Sí. De esa misma forma, el think tank mundial del desarrollo del mundo en que vivimos, del mundo globalizado y capitalista, es el Banco Mundial. Pero el que analiza la coyuntura y que tiene los mejores instrumentos de análisis económico y el curso de las economías y los recursos financieros es el Fondo Monetario Internacional. Por eso yo recomendaría como reportero, es lo que yo soy de temas económicos hace unos cuantos años, 4 décadas. Estudiantes. He estudiado. Hacedores de opinión. Sí, más o menos. Entonces, óigame, es que a todo economista, estudiante de economía, empresario, líder político, le conviene leerse ese informe. Y eso está colgado en la página del Banco Central, en inglés y en español. Para que vean la rigurosidad con que estos temas se tratan a nivel mundial. Aquí somos muy dados a tratar las cosas con mucha irresponsabilidad y superficialidad. Entonces, vean eso. Ese informe habla muy bien de las políticas de desarrollo económico y social dirigidas por el Estado Dominicano. Vamos a hablar ahora del Estado en su conjunto. Habla muy bien de la manera como se ha combatido la pobreza en la República Dominicana y se ha propiciado el crecimiento. El crecimiento. Para ponerle claro la cosa, para el Fondo Monetario Internacional, en junio pasado, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana era de 88 mil millones de dólares. Sí. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que podemos concluir con 90 mil millones de dólares. Y podríamos concluir esta década con 90 mil o con 100 mil millones de dólares. Y podemos concluir perfectamente la presente década. Es decir, 2010-2020. 2010-2020 con 100 mil millones de dólares. Estamos hablando de otra cosa. Habla incluso de que ya nosotros somos una economía desde el punto de vista del per cápita de desarrollo medio. 8 mil dólares. Dice, no pone en duda
que el alcanzar la condición de nación desarrollada, que la Estrategia Nacional de Desarrollo la sitúa como objetivo para el 2030, dice, es posible, pero hay muchos obstáculos a la vista que hay que superar. Pero dice que es posible, óigame usted, dice que la República Dominicana... Depende de lo que se considere desarrollo, pues desarrollo no es una verdad absoluta. Es relativo. Los economistas, ustedes sí saben lo que es eso, y como tú dices así. Pero bueno, si tú la manejas por cifras, pongamos por caso que nosotros vamos a concluir la década, o sea, en el 2020, a finales, nosotros pudiéramos tener un per cápita de 8.500, 8.000, encima de $8.000, aproximándolo a los... dentro de 2 años, dentro de año y medio. No, yo pienso que podemos estar más arriba. Puede estar en $9.000. Entre 9 y 10. 9 y 10 mil millones. ¿Y sabe lo que es eso? Cuando usted camina, cuando usted supere esos Ahora, 10. ¿cómo se distribuye eso? Bueno, pues otra cosa, hombre. Ahí es que las políticas públicas tienen que hacer su trabajo. Tienen que hacer su trabajo y lo han venido haciendo. Fíjate cómo el fondo reconoce que la pobreza extrema se redujo, que la pobreza se redujo de 39 a 25%. De pensiones universal no va a haber grandes avances. Bueno, esa es tu opinión. La mía. Sí. El fondo dice que si se adoptan medidas no tan severas como la que menciona Julio, se puede conseguir. Pero también advierte de que estamos muy expuestos a factores externos. Sí. Incluso dice, para mí, cosas sorprendentes, que la capacidad de consumo que ha demostrado la sociedad dominicana es comparable a la norteamericana. Per cápita. Per cápita. Pero muy lejos también. Un 26% de lo que es el per cápita norteamericano, pero un 26%. Es la mayor de América Latina. No. Quizás no, pero... No, hay países con un per cápita... de consumo mayor alto que el de nosotros. Sí. Pero nos menciona con entusiasmo el informe. Sí, de acuerdo. Pero y hay otra cosa, Panamá, espérate que se nos vaya el tiempo. Colombia. También dice una Chile. cosa, sí, también dice una cosa que yo, bueno, en primer lugar, y yo lo hace por interés. Aquí sí quiero mencionar el interés de los grupos financieros internacionales. Miren, el Fondo Monetario incorpora a la deuda total del país, lo que es una deuda intragubernamental. Y está muy claro que la deuda total del país suma un 35%, tanto deuda externa la deuda pública del sector público no financiero. Sí. La deuda, excluyendo la deuda del Banco Central. Que es intragubernamental, sí. Que es entre el Ministerio de Hacienda y el Banco Central, o sea, el Tesoro bueno. Pero lo hace, ¿saben por qué? Acuérdense que el Fondo Monetario, sus progenitores son los grupos financieros internacionales. Ellos quisieran que se le preste atención a esa deuda del Banco Central para que se contenga o se elimine a los fines de que nosotros sigamos siendo una nación con una deuda. Óigame, eso de 35.000 millones de dólares, ¿sabe lo que es? Eso es el 41% de nuestro Producto Interno Bruto. Pero nos lanzan este caramelo. No es ningún caramelo, que yo entiendo que es una información no muy manejada aquí. Dice que el umbral nuestro de deuda es un 70%. Eso depende de la capacidad fiscal que tú tengas, Pedro. Pero dice que el umbral es un 70% y dice, que sumándole entonces la deuda intragubernamental con la deuda del sector público no financiero, que suma 53%. De la cual está muy lejos del 70% todavía. De la cual la deuda externa es un 23%. Es un 23%. Sí. Y la deuda interna absolutamente manejable. Es un 12%. Absolutamente manejable la deuda externa. Bueno, es lo que... Pero ahí hay algo que yo quiero, puntualizar en este comentario que tú haces. Ciertamente este es un documento extremadamente útil. Útil, muy útil. Hay 7 anexos que deben ser estudiados y el cuerpo también en extenso del informe. Es muy sano que se publique en extenso, porque antes no se publicaban. Es muy sano. Te quedaban dentro. Ahora, yo comparo al FMI con un médico que te hace un excelente diagnóstico,
pero cuando te opera te deja la gasa adentro, te deja un bisturí, te deja una tijera, se te convierte en una septicemia. Es decir, es increíble cómo una capacidad de análisis tan completa y tan compleja a la vez, termina con sugerencias de políticas muy negativas. Esa ha sido la experiencia nuestra. No es sesgada, son sesgadas. Y sesgadas. Porque son se corresponden más con su... ideologizadas. Exacto, eso es. Hacia soluciones únicamente neoliberales. Eso. Por ahí hay que andar la cosa. Por eso digo que hay que tomarla con un grano de sal. Ahora, la solidez de ese diagnóstico debe servirnos de experiencia. Y toda la cooperación técnica posible. Para entrar en conocimiento de nuestra realidad. Porque uno de los problemas que afronta la academia económica situada fuera del ambiente gubernamental o del partido oficial es demeritar lo que son los avances de la economía y la sociedad dominicana de hoy. Y al hacer eso, tiran un nubarrón, tiran una sombra sobre, y entonces hace que la gente del pueblo no se sienta segura de los cambios que ve, que siente. ¿Por qué creen ustedes que un dominicano, cuando se pasa unos años en el extranjero, viene aquí y lo primero que clama desde que entra en contacto con la realidad es: no, pero esto no es como me habían dicho? Lo primero que dice. Porque la versión que llevamos es distorsionada. Porque la versión que transmitimos es distorsionada. La misma oposición política hay que educarle en lo siguiente: usted no tiene que ser opositor o negador de toda la política pública para acreditarse como opositor. Usted puede ser un mejorador de logros y con eso se acredita. Claro. Y eso sí, hay países que lo han logrado. Que hay un pacto sobre el modelo económico y cada quien introduce un toque aquí, un toque allá, pero se respeta el contexto general. Se nos terminó el tiempo, Pedro, y creo que es importante que hayamos abordado este informe del fondo, digamos, la versión final in extenso del informe que el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional que visitó el país en el primer cuatrimestre, hizo al directorio el 20 de mayo, se conoció el 5 de junio y se hace público in extenso en esta fecha. Muy bien, amigos, será por cuanto y mañana volveremos con otro interesante tema.